a hablar del tema de la reforma del secundario, las escuelas tomadas. Los diarios tienen periodistas que son especializados en estos temas y que siguen rutinariamente los temas de educación, así que es un placer poder armar este bloque con Luciana Vázquez, periodista en educación especializada de La Nación. Buenas noches, Luciana. ¿Qué tal, María? Muchas gracias por la invitación. Tenemos un temazo. Alejandra Ión, periodista de Página 12, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Y Ricardo Braginsky, periodista en Clarín, también especializado. Se deben conocer los tres, ¿no? Nos conocemos acá. ¿Acá? No, nosotros ellos se conocen. Hace mucho, sí. Bueno, creo que hay unas 20 escuelas, Luciana, en este momento tomadas. No sé. Bueno, un poco más, un sí. poco más. Hasta el viernes la cuenta llegaba en el punto más extremo a 33 escuelas tomadas. Algunas decidieron levantar la toma por el fin de semana y volver a asamblea el lunes. Por ejemplo, Nacional Buenos Aires es una de estos casos y el Pellegrini también. Ahora, hay dos niveles, me parece, ¿no? El debate. Uno es la reforma en sí misma, que es la que motiva la protesta de los estudiantes. Arranquemos por ahí y después discutimos la metodología de las tomas, ¿no? A ver, sí. ¿Qué pasa con la reforma? La reforma, todos los especialistas coinciden en que era una reforma necesaria, ¿no? Estamos hablando de una secundaria que tiene enormes falencias, tiene casi la mitad de los chicos que no la terminan en tiempo y en forma, y los que terminan ya todos sabemos los resultados que tienen, ¿no? Lo muestran las pruebas PISA, lo muestran también las pruebas Aprender que se tomaron a fin del año pasado. Más o menos la mitad no comprende bien un texto básico, digamos, ¿no? No termina de comprender lo que leen, y en matemática también está muy mal, casi el 70% no llegan a resultados de los básicos, de básicos para abajo, ¿no? Frente a eso, todos los ministros de Educación en el Consejo Federal que existe establecieron que va a haber una reforma de la escuela secundaria en todo el país, a implementarse sucesivamente. Hasta acá el diagnóstico. El diagnóstico que es la necesidad de cambio que nadie discute. El tema es que el gobierno de la ciudad empezaba el año que viene con una prueba piloto en un conjunto chiquito de escuelas, en principio. No es una prueba piloto. No es una prueba piloto. Claro. Ah, ¿no? Lo importante es que hay una decisión taxativa del gobierno de Ciudad de Buenos Aires de lanzar una reforma educativa el año que viene, primero en 17 escuelas, en 40 escuelas después, hasta llegar en 2021 a todas las escuelas medias de la Ciudad de Buenos Aires, 84.000 alumnos en la matrícula de escuela media. Sí, yo creo que ese fue un poco el problema, porque el gobierno de la ciudad comunica la reforma después de una primera reunión con estos 17 directores de escuela y cuando trasciende a través de los medios de comunicación, una reforma que ya está decidida, puertas adentro, para aplicarse a partir del año que viene, y ahí vemos, bueno, enseguida las críticas, las tomas de parte de los chicos, también de los docentes y de las familias con muchas dudas, porque plantea cambios radicales y básicamente sin, poco digamos, explicados, ¿no? No, y sin participación, ¿no? Digo, el éxito o fracaso de una reforma tan grande también tiene que ver con la participación de los actores, los que van a protagonizar. Digo, adentro de la escuela, el que va a encarnar la reforma educativa va a ser el docente. Ahora, contemos que hay dos hechos que quizás son los más polémicos, que es que deja de haber docentes especializados, con lo cual involucra a los docentes, pues no va a haber uno de historia, sino que son de sociales, y ese quinto año planteado como un enlace con el mundo laboral, que tiene un régimen de... No son de pasantías, no sé cómo llamarlo. Lo describen como prácticas profesionalizantes. La ministra aseguró que no iban a ir a trabajar a la escuela, en esta primera crítica que hacen desde los centros de estudiantes de las escuelas, que cómo vamos a ir a trabajar a la escuela, a las empresas privadas sin que estuviera rentado. La ministra dijo que iba a ser parte de un proceso de aprendizaje, pero no, o sea, dentro de la poca información que circuló oficialmente, no quedó claro cuál iba a ser ese rol, cómo se iban a conseguir estos puestos de trabajo en las organizaciones. El problema es que no está claro, no está claro y que no se sabe todavía, ¿no? Lo que se sabe son las grandes líneas, lo que trascendió, y lo que sí se sabe es que van a ser prácticas profesionalizantes al estilo de lo que ya hay en muchas escuelas técnicas y de lo que hay en muchas escuelas privadas, y que incluso hay un plan del gobierno de la ciudad, Aprender Estudiando, que ya existe. Ahora, fue curioso porque, Luciana, en La Nación, cuando yo lo entrevisté al jefe de gobierno esta semana, Horacio Rodríguez Larreta dijo, no hay nada firmado, no hay nada, como quien habla de una reforma que no está en marcha. Hay dos cuestiones. Para mí hay dos grandes problemas. Es cómo se hace una política pública, cómo se decide una reforma, cómo se construye esa política y cómo se comunica. El primer problema acá es que a lo largo de un año el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va pergeñando un plan de reforma,
lo va negociando y conversando con directivos de escuelas y con supervisores, no se pone en contacto con el mundo académico, no se pone en contacto con los alumnos, es decir, Ni no con va los gremios ni con los docentes. gremios, no va consensuando los lineamientos de ese cambio y se filtra de una manera poco interesante, porque es un PowerPoint muy somero. Una política pública demanda un desarrollo, fichas Claro, técnicas, lo único que se información. conoce de cómo es la reforma que van a empezar a implementar es un PowerPoint muy... Sí, Después lo ahora, expande. La semana pasada enviaron un documento un poquito más detallado. Pero son ante 3 el escándalo. líneas. Sí, Pero que mientras aparte- tanto dice que no, el jefe Bueno, de gobierno dice que no entonces se ahí implementa. hay que distinguir dos cuestiones. Por un lado está ¿cómo se construye esto? Hay un equipo de especialistas que va reuniendo evidencia de cómo está el sistema de escuelas medias y va pensando soluciones en consenso con la sociedad. Eso, cuando uno se lo demanda al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al Ministerio de Educación, es muy difícil obtenerlo. Yo me he sentado horas la semana pasada, preguntas muy puntuales. No tienen. Nunca tienen recibís respuesta. un documento donde estudian las evidencias, porque ellos dicen, recogimos experiencias de las escuelas. Bueno, ¿Cuáles ¿dónde son? están? No las tienen. ¿Son escalables? ¿No son escalables? ¿Han sido evaluados? No están. Entonces, eso es, digamos, inquietante. Y la otra O cuestión sea, la es, duda es si no entran en una gran reforma, no solo con la oposición de estos sectores, sino con mucha improvisación. bueno, esa es una gran duda claro. que empieza a instalarse más claramente. Y la otra cuestión que tiene que ver con estas declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta es estratégico-política. Si ellos bajan a normativas, si el gobierno de la ciudad, a través del Ministerio de Educación, baja a normativas precisas, el modo en que se va a operativizar esa reforma, empiezan a entrar los recursos de amparo. Los recursos de amparo contra la reforma se pueden apoyar, como se apoyaron en la resolución del Ministerio que protocolizaba qué hacer ante las tomas, en documentos escritos. Entonces, el No gobierno de la quiere, a ciudad, propósito. hasta que no pase este punto crítico, no va a, por lo menos, divulgar, si es que la tiene redactada, yo dudo de que está tan redactada, esa normativa. Y después hay una cuestión, María, que tiene que ver con casi marketing político. Secundaria del futuro implica una disrupción con lo que está antes, vendida como si nunca antes hubiera hecho. La verdad que yo creo que es un error político, porque esta reforma no es novedosa, se inscribe dentro del artículo 33 de la Ley Filmus de Educación Nacional. O sea, es el resultado de un Absolutamente, proceso que de la viene... Ley de Educación Técnica de Claro. 2008, están las Sí. pasantías para mayores de 16 años, sin que impacten en los puestos de trabajo de los trabajadores que ya están trabajando en los sistemas Ahí laborales. está. Ahora, con este Existe. tema de las tomas que hizo la ministra, recibió solo a los centros de estudiantes de los colegios que no están tomados. Dijeron, bajaron la línea, no se dialoga con los colegios tomados, ¿no? Exactamente. Sí, y eso me parece que, digamos, más allá que mantiene la línea de la ministra y del Ministerio de Educación, no suma para resolver el conflicto, porque lo que piden los centros de estudiantes, hoy tenés 25, 27 escuelas tomadas, salvo por las 3 que por el fin de semana levantaron la toma, y que lo que piden es respuestas a algunas de las preguntas e inquietudes que las críticas tuvieron lugar, porque de repente lo escuchamos al jefe de gobierno diciendo, bueno, pero todavía no, o porque no pudieron contestar esas preguntas que eran válidas, o porque no querían adelantar esa información, y frente al pedido de diálogo, o sea, claramente la toma de los secundarios es una demanda de participación que no tuvo respuesta. Igual Ahora, hay que yo decir, creo que hay discúlpame, matices ahí. discúlpame, que también es muy difuso qué es lo que están pidiendo los estudiantes, porque piden claramente por la reforma, pero hay una serie de otras cosas que se pide también, lo que hace más difícil todo lo que tiene que ver con el diálogo, porque Meten según el dicen, caso... claro, voy a decir el caso de Maldonado como reclamo. que la educación sexual integral esté en las aulas, de que no haya más presencia de la policía porque denuncian la persecución policial, más el tema de la infraestructura, son un montón de cosas, entonces se hace más difícil Bueno, el pero son diálogo todas respuestas que tiene que dar de alguna manera el Porque el Ministerio de plan de Educación. lucha de las escuelas Sí. secundarias empieza antes de que se conoce en los medios, de la primicia que da Ricardo en Clarín, antes de eso, el fin de semana antes se vota un plan de lucha que contemplaba el reclamo, la aparición del joven Santiago Maldonado y la Ley de Educación Sexual Integral y protocolos de violencia de género. Ese era el plan de lucha de las escuelas. La semana cuando se Después conoce se- esto, se suben a eso. Y la verdad es que también hay un proceso electoral. En Argentina los centros de estudiantes están alineados en su gran mayoría con la política del mundo adulto, de manera que es cierto que los estudiantes hacen preguntas importantes acerca de esta reforma, pero también es cierto que sus reclamos están muy sesgados En y un muy contexto. desinformados. Ahora, ¿qué se hace con una toma, no? Porque el Ministerio de Educación de la ciudad también dio marcha atrás, bueno, no se Sí, sabe, sí, ¿no? no Se se- conoció un protocolo donde de alguna manera le pedían a los directivos que fueran a denunciar ante la comisaría más cercana
no a los que ocupaban, pero sí la toma, toma. sin identificar personas. Sí. Y después dijeron, no, eso no es nuestro, no sabemos de dónde se filtró. Efectivamente, el protocolo ese, que es el instructivo ante la toma de un colegio, es del ministerio. De hecho, ya había circulado en 2008 y en 2010, y ese ministerio, digamos, la justicia ya había fallado para que ese instructivo no funcionara. De hecho, bueno, en los últimos días se conoció la medida cautelar de la jueza liberatoria, en donde dice la ministra tiene que comunicarse con todos los directivos y decir que ese instructivo no está digamos, en funcionamiento, porque pasó, de hecho, que lo recibieron desde un mail oficial muchos directivos de escuela, y algunos de hecho, se acercaron. algunos accionaron y denunciaron en la comisaría. Incluso hubo de algunas escuelas, que fue los más puntuales, la Julio Cortázar, que hasta se entregó una lista con nombre y apellido de los chicos que estaban llevando, como con una denuncia de usurpación de espacio público. Y claramente en el texto que de la medida cautelar, la jueza dice, los chicos, las tomas responden a un derecho constitucional, y el gobierno de la ciudad como interpreta... Bueno, eso es cuestionable. No, yo estoy citando las palabras de la jueza deliberatoria, Claro, y dice aparecen, la medida cautelar. están también los padres de chicos que no participan de los centros o de las asambleas, que alegan que se violenta el derecho de sus hijos a estudiar. Bueno, hay una colisión de derechos, sin duda. El derecho a peticionar es parte de la Constitución, pero el derecho a educación también. El derecho a peticionar, en este caso, se puede realizar puertas afuera de la escuela. No es necesario tomar la escuela para peticionar y reclamar públicamente. Entonces, cuando un derecho vulnera al otro, pero uno de los derechos puede ejercerse fuera de la escuela, los alumnos pueden ir todos los días a Plaza de Mayo, Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Venían haciendo manifestaciones, es cierto que poca visibilidad en los medios. Igual, ¿No les pareció a ustedes que son especialistas en esto? ¿No es un que tema más clave? Que otras veces, más que otras veces. ¿De qué? De las tomas. Bueno, las tomas y la reforma yo creo que le han dado a la educación un espacio mayor que en otros el que tienen convenios, habitualmente, sí. Pero también... puede ser. Las tomas al principio puede ser que no haya... Hasta que no hubo más de 20, no hubo una gran explosión en los medios. Hasta quizás que Buenos Aires y el Pellegrini no claro, se quizás porque ya hay una gimnasia, ¿no? Que ya la noticia es algo, por definición, algo nuevo, ¿no? Y que haya tomas en algunos secundarios ya hasta dejó de ser nuevo en algún Ahora, sentido. tantas al mismo Ahora, tiempo, tantas ¿no? al mismo tiempo y durante tanto tiempo, ese es el fenómeno Hay algunas nuevo. que llevan 15 días. Sí, o otras 3 semanas. semanas. Y hay un fenómeno nuevo que son esto de los padres que no participan y que ya están empezando a alzar la voz. A través de las redes sociales empiezan a llegar cartas, esto de que el derecho de mis hijos a también estudiar, y empieza a haber cierta irritación, ¿no? Como cierta grieta también. En los padres. Entre los padres que apoyan, los que no apoyan, los que están en el medio. Hay padres que están analizando una medida cautelar para reclamar el derecho a la educación de sus hijos, y que la justicia intervenga. Bien, muchísimas gracias a los tres por haber estado acá, a ustedes también por habernos acompañado esta noche, y nos reencontramos el domingo que viene aquí en Ronda de Editores. Muy buenas noches.